Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Herrera Ramírez y hoy me toca sustentar el tercer punto del proyecto de programación lineal. ¿Qué nos pide el tercer punto? Nos pide que suponga que se ha planteado un problema de programación lineal en donde nos piden maximizar z. ¿Qué viene siendo z? Z es igual a 4x1 más 2x2 más 5x3, que están sujetos a dos ecuaciones de restricción, que viene siendo x1 más 2x2 más 3x3 menor o igual a 6 y x1 más x2 más 2x3 menor o igual a 4, en las cuales nos dicen que x1, x2 y x3 tienen que ser mayor o igual a 0. Listo. En el A nos dicen que cuál es la solución óptima, nos están preguntando. En el B nos dicen determine los intervalos de optimalidad de los coeficientes de la función objetivo. En el punto C nos dicen cuáles son los intervalos de factibilidad e interprételos. El punto número D nos preguntan que cuáles son los precios sombras e interprételos. Entonces, comenzamos. Listo, con el punto número A que nos dicen, eh, nos piden cuál es la solución óptima. Entonces, aquí colocamos el planteamiento del tercer punto, en donde es z igual a 4x1 más 2x2 más 5x3. Que nos piden del ejercicio es maximizar z. Y aquí están sus respectivas dos ecuaciones de restricción. Comenzamos con la tabla simplex inicial, en donde nos fijamos en la fila de abajo, que viene siendo el de z, en donde necesitamos tomar el número menor de todos esos. Y como ven aquí, viene siendo la columna de x3. Entonces, nosotros dividimos r dividido x3. En este caso sería 6 dividido 3, que viene siendo 2, y 4 dividido 2, que viene siendo 2. Aquí en este, como nos da 0, no lo tomamos. Entonces nos vamos con esta fila. Entonces el 2 es el pivote. ¿Qué hay que hacer con ese? Hay que hacerlo 1. Entonces ya después de hacer que este ya después de que en esa columna hagamos 1s, hay que hacer que 3 y menos 5 se vuelvan 0. ¿Cómo hacemos? Multiplicando menos 3 fila 2 y le sumamos la fila 1. Y en este le multiplicamos 5 por la fila 2 más la fila 3. Ahí se logra apreciar cómo colocamos ceros arriba y abajo del 1. Entonces, como nos fijamos aquí, entonces como ya colocamos los ceros, nos vamos a la fila de z y nos percatamos que aquí todavía hay un número negativo. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Hacemos la división de r sobre x1. Aquí viene siendo 0 dividido menos 0.5, que este viene siendo 0, en el cual no lo tomamos. Este sería 2 sobre 0.5, que nos da igual a 4. Como no tomamos números igual a 0 o negativos, tomamos el número 4. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer 1 el pivote, que viene siendo 0.5. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos la fila 2 por 1 sobre 0.5, haciendo que este sea 1. Ya después de hacer 1 hay que hacer 0 a las otras dos filas. ¿Cómo? Multiplicamos 0.5 por la fila 2 y se la sumamos a la fila 1.
y el de abajo lo multiplicamos por 1.5 de la fila 2 y le sumamos la fila 3 y aquí nos viene dando 0. Ya después de que en esta fila de z ya no tengamos ningún número negativo del x1, el x2 y el x3, ya nos dio la solución óptima. ¿Cómo viene siendo? Como esto nos dio una columna unitaria, quiere decir de que x1 es igual a 4. Nos vamos a la columna de x2. Como aquí no nos dio una columna unitaria, se da por valor igual a 0, como pueden apreciar aquí. En x3 también pasa el mismo caso, no nos dio una columna unitaria, así que el resultado es igual a 0. Y z, que lo pueden ver aquí, nos dio una columna unitaria y nos da como resultado 16. Entonces, ¿cómo es la solución óptima? Pues la solución óptima viene siendo 4,0,0 y z como máxima, aquí es máxima, es de 16. En el punto B nos pidieron hallar los intervalos de optimalidad de los coeficientes de la función. Entonces nosotros lo hicimos con un problema dual. Esta parte viene siendo el primal y ya después aquí en W viene siendo el dual. Entonces z viene siendo igual a b1 por x1 más b2 por x2 más b3 por x3, sujeta a dos ecuaciones de restricción, que viene siendo x1 más x2 más x3, y la otra restricción viene siendo x1 más x2 más x3. En la, en la dual, como es una matriz transpuesta, entonces se voltean las filas y columnas y nos quedaría como W es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. ¿Con cuántas restricciones? Con 3. ¿Por qué? Porque se voltearon estas restricciones. Pues sí, también se volteó la de la función Z. Entonces las restricciones del problema en la parte dual viene siendo Y1 más Y2, el otro viene siendo Y1 más Y2 y el otro viene siendo Y1 más Y2. Y implícitamente dice que Y1 y Y2 tienen que ser mayores o igual a 0. Como vemos aquí, MW viene siendo la pendiente de la recta W, que es C1 sobre C2. ¿Cuál es C1 y cuál es C2? Pues viene siendo 6 y 4. Como vemos aquí al principio, aquí está el 6 y el 4. Entonces al transponer la matriz viene siendo esos dos coeficientes. Entonces de estas ecuaciones se colocan en esta pendiente y nos dan como resultado que la primera ecuación nos da 1. De esta segunda ecuación nos da 2 y de esta tercera ecuación nos da que es igual a 3 medios, o sea 1.5. Entonces, como hay que colocar el mínimo valor que nos dio y el máximo, nos tocaría de la siguiente forma: 1 menor o igual a C1 sobre C2 y menor o igual a 2. Entonces, con el coeficiente número 1 es igual a 6, se reemplaza en esta parte, y el coeficiente número 2, que es igual a 4, lo reemplazamos aquí. Entonces, estas serían los dos intervalos de optimalidad de los coeficientes de la función del objetivo. En el punto D nos piden cuáles son los precios sombra. Nos vamos a la tabla simplex final y vemos aquí que S1 nos da igual a 0 y que S2 nos da igual a 4. Entonces, esto nos indica que tanto se van a cambiar las variables de holgura.
Entonces los precios sombras van a ser igual a S1 igual a 0 y S2 igual a 4.